Y ya estamos en vivo. Listo. Vamos a compartir el link. Claro, no me aparece. Hola, hola. Para la gente que se va conectando, ¿cómo están? Dios me los bendiga. De verdad espero estén muy bien. Hoy traemos un tema muy importante, un conversatorio. Le llamé Café con Dios porque estamos en la tarde, donde muchos tomamos café, otros té, lo que sea, pero póngase cómodo y queremos realmente que usted saque un tiempito para conocer un poco más acerca de Dios, una palabra eh, de educación, de historia y también de reflexión al final para acercarnos más a Dios, ¿verdad? Ustedes, algunos ya me conocen y saben que pues soy una persona que me apasiona Jesús, me apasiona hablar de estas cosas y por eso estamos acá. Hoy tenemos un invitado especial, es un estudiante de teología y que yo lo sigo desde hace bastante tiempo en las redes y de verdad pues me ha impactado la vida en muchos aspectos, o sea, me gusta mucho su contenido y bueno, se llama Michael Cerezo, es de Puerto Rico y de verdad espero podernos edificar mutuamente y que cada uno de los que va a ver esto realmente salga con una nueva perspectiva, salga con algo nuevo en su vida, que le podamos edificar realmente. Eh, y nada, bueno, Michael, si quieres, nos presenta ahí un poco más, nos habla un poco de a qué iglesia vas o un poco más de tu vida, dónde vives exactamente y eso, ¿verdad? Listo. Gracias, David. Muchas bendiciones a los que se están conectando, a los que están viendo en las diferentes plataformas. Como dijo David, mi nombre es Michael Cerezo. Soy estudiante de teología. Llevo ya algunos añitos estudiando, gracias a Dios. Ha sido una experiencia extraordinaria. Y soy de Puerto Rico, como bien mencionó David, específicamente de Carolina, Puerto Rico. Nacido y creado por acá. Y ya llevamos algún tiempo compartiendo a través de las redes sociales contenido que edifica, ¿no? Contenido que aporta mucho valor a las personas. Y mi enfoque siempre ha sido ayudar al prójimo con todo lo que nosotros tenemos a nuestro alcance, aclarar dudas, etcétera. No lo sabemos todo. Me gustaría, ¿verdad?, partir de ahí. No lo sé todo, pero gracias a Dios me siento muy bendecido de haber aceptado este desafío de ir a un instituto o a una universidad a estudiar para prepararme para ese llamado que Dios en algún momento me dijo, ¿no? Y para mí es un privilegio estar por acá, compartir con David desde Costa Rica, Puerto Rico, para hablar de lo más que a mí me apasiona, que es la palabra de Dios. Así que si usted está conectado, le invito a que se tome estos primeros minutos para compartir el live y si tienes papel y lápiz y quieres hacer tus anotaciones, lo puedes hacer también. Pero de todas formas, esta transmisión pues se va a quedar grabada en la plataforma de Facebook. Así que muchas bendiciones y bienvenidos a todos. Gracias, David. Sí, de verdad, bueno, hoy, como ya vieron en la mayoría, ¿verdad? En las publicaciones, en la publicidad que hemos hecho, vamos a hablar específicamente de la iglesia de Éfeso o de lo que Juan le escribió a esa iglesia en ese momento. Eh, yo hace algunos días, casi creo que aproximadamente como un mes, subí un video hablando acerca de eso, un poco de lo que significaba ese mensaje para nosotros, la iglesia, en este momento. Pero hoy queremos como expandir un poco más ese conocimiento y hablar desde el principio, porque para entender realmente un contexto debemos conocer la historia de eso y entonces por eso
estamos hoy acá para conocer el contexto, conocer más a profundidad cada uno de esos detalles, y para eso traemos este conversatorio. Número uno, quiero que Michael nos cuente acerca de en qué momento se escribió esta carta, o sea, en qué momento se escribe esta carta de Apocalipsis a la iglesia, en qué año, cómo fue, quién se cree que lo escribió, ¿verdad? Y todo esto, que empezamos por ahí. Bueno, me disculpan. Primero hay que empezar compartiendo que el libro de Apocalipsis es un libro fabuloso. A mí me encanta. Lastimosamente, el libro de Apocalipsis pues, ha sido muy mal interpretado durante décadas, yo diría siglos, por pues, diferentes personas y demás, que no viene al caso en estos momentos, pero el libro de Apocalipsis es un libro que las personas lo han colocado como un libro de terror, ¿no? Un libro donde conozco muchas personas que no se atreven a abrir el libro de Apocalipsis o leerlo o estudiarlo en profundidad por miedo a lo que ya a estas otras interpretaciones que las personas han tenido. Sin embargo, yo quiero partir de la premisa de que el libro de Apocalipsis es un libro de esperanza. El libro de Apocalipsis se escribe aproximadamente para el año 96, 90, 95 al año 105 después de Cristo aproximadamente. Esos son números aproximados, pero muy certero en cuanto a la fecha, porque para el año en que se escribe el libro de Apocalipsis, o el Apocalipsis de Juan, estaba reinando el emperador Domiciano y la iglesia se encontraba en una persecución. De hecho, la iglesia había sido perseguida por 7 emperadores, contando a Domiciano. Antes de Domiciano hubieron 6 emperadores que persiguieron a la iglesia. Y el número 7, que ahora es Domiciano. Y para el año que Domiciano está gobernando eran el 96 aproximadamente. Por eso se entiende que esa es la fecha aproximada, 95, 105, que se escribió el libro de Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis se escribió o tiene varios objetivos. Y el primero es brindar consuelo, dar esperanza. Porque cuando uno está pasando por una situación difícil, por una crisis, como por ejemplo la que nosotros hoy estamos atravesando, esta pandemia del coronavirus que está en todo el mundo, pues las personas necesitan consuelo, sobre todo aquellas personas que lamentablemente han perdido a sus familiares a causa de este virus, de esta enfermedad. Y el libro de Apocalipsis, uno de los objetivos principales es brindar consuelo en los momentos de crisis. Recordemos que la iglesia, los cristianos, estaban siendo perseguidos y necesitaban consuelo. Otro de los objetivos que pudiésemos comentar por el cual se escribe el libro de Apocalipsis es para brindar esperanza, como bien mencioné hace un rato. Porque muchas personas en momentos de crisis pierden la esperanza, pierden la fe. Estas personas, esta comunidad, se preguntaban, ¿acaso Dios cumple sus promesas? ¿Por qué nosotros estamos sufriendo? ¿Por qué nosotros estamos pasando por todas estas situaciones? Si Dios es bueno, ¿por qué nosotros tenemos que pasar por esto? Y lo que el libro de Apocalipsis, o el género apocalíptico, porque más que un libro, el Apocalipsis es un género. Está el género apocalíptico que lo tiene en varios libros de nuestro canon. Por ejemplo, Claro. el libro de Daniel, Jeremías, tienen un poco de este género apocalíptico. Y obviamente pues el libro de Apocalipsis, pero este género lo que intenta decir este género apocalíptico es que Dios sí cumple sus promesas, pero nosotros no sabemos ni cómo ni cuándo, pero Dios ciertamente cumplirá sus promesas. Y ¿quién escribió el libro? Pues mira, el libro lo escribió un Juan,
lo escribió un Juan. Muchas personas pues entienden que fue el apóstol Juan, pero hay, ¿verdad?, ciertos estudiosos biblistas que parten de la premisa que no fue Juan el discípulo quien escribió la carta de Apocalipsis de Juan. Se entiende que fue un obispo que se llamaba Juan. Y de hecho, el libro de Apocalipsis fue el último en entrar en el canon. O sea, lo que quiero decir es que ya nuestro canon, ya la Biblia del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento ya estaba formado y el libro de Apocalipsis se añade para después del 300, después del año 300, que fue con el emperador Constantino, que firmó un edicto y ellos fueron, ¿verdad? Los que, él fue el que provocó, el que hizo que el libro de Apocalipsis se añadiera a nuestro canon. Y recordemos que los apóstoles, los discípulos de Jesús, eran gente que no eran gente letrada. En otras palabras, no eran personas que tenían estudios. Muchos de ellos no sabían escribir. Y pues hay diversas teorías. Los que entienden que parten de la premisa que sí, que fue el apóstol Juan. Y están estas otras, las personas que piensan que no fue el apóstol Juan. Sin embargo, el mero hecho de decir o pensar que no lo escribió el apóstol Juan, no le quita autoridad al libro y no le quita veracidad. Está ahí, está en nuestro canon del Nuevo Testamento y tiene algo que decirnos a nosotros como iglesia. Le dijo algo a la iglesia de aquel momento y tiene algo que decirnos a nosotros. Así que pudo haberlo escrito Juan, el vecino mío, pero el libro, sin importar al autor, tiene algo que decirnos. Claro, para la gente que se va conectando, ¿verdad? Si viene entrando o así, estamos hablando de Apocalipsis. Vamos a hablar acerca de lo que Juan le dijo a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Y si tal vez alguna gente se conecta que tal vez no es parte de una iglesia, no se entiende como iglesia, le invito a que también se quede. Si usted ve el link por ahí, que alguien lo compartió, le sale, le invito a que se quede porque de igual manera, esto es un gran aprendizaje y Dios nos habla a todos. No importa si usted ahorita no pertenece a una iglesia o si no cree tanto en ciertas cosas, esto realmente podría edificar su vida. Como estaba hablando nuestro amigo Michael, el libro de Apocalipsis es un libro de esperanza, de consuelo y de verdad podría beneficiar su vida, así que le invito a que no se despegue de acá, que nos siga la conversación hasta el final. Al final quiero traer como una pequeña reflexión, que nos volvamos a ver hacia adentro. Y esto es importante, estamos en un tiempo peligroso, en tiempos difíciles, y entonces debemos levantarnos, ya sea los que creemos en esto como iglesia, pero también la comunidad, la sociedad, traer conciencia y levantarnos en unidad para hacer que nuestro lugar, nuestra sociedad, nuestro contexto, llevarla de la mejor manera. Entonces, de verdad, quédese por acá y crezcamos juntos. La segunda pregunta que tengo para nuestro amigo Michael es, ¿quién fundó la iglesia de Éfeso en ese momento? Estas cosas parecieran no ser tan importantes, pero es cada pequeña cosa que está escrita en la Biblia o cada parte de eso de la historia es importante. Entonces, también esas son cosas que muchas veces no conocemos. A veces escuchamos de las iglesias, escuchamos ciertas cosas en la Biblia y que tan siquiera ni sabemos de dónde salieron. Y entonces, por eso a veces eh, sacamos de contexto muchas cosas. Entonces, nos cuentas por ahí un poco acerca de eso, quién la fundó, cómo fue. Sí, mira, es interesante esa pregunta que me haces porque claramente el apóstol Pablo fue quien eh, funda esa iglesia. De hecho, si nos dejamos llevar por el libro de Hechos, vemos a Pablo en Éfeso. Y creo que, si no me equivoco, si mi mente no me falla, que ellos tienen
un dilema ¿verdad? Con este templo que ha sido formado. Eh, Tenían un templo a la diosa Artemisa, que los romanos la llamaban la diosa Diana. Así que era una comunidad pagana, pero ciertamente quien funda esa comunidad es el apóstol Pablo. Es interesante, David, porque es el apóstol Pablo quien dedica una carta a la iglesia de Éfeso o a los Efesios. Eh, Obviamente son los discípulos de Pablo, ¿no? Esa la carta de Efesios, según la academia, se considera una carta deuteropaulina, o sea, una carta después de Pablo, es decir, que el apóstol Pablo no escribió la carta de Efesios, pero sí sus discípulos. Y se considera una carta paulina, se considera una carta de Pablo, porque tiene la teología o el pensamiento de Pablo. Este, yo sé que probablemente hay personas que están acá conectadas que pudiesen pensar, entonces, ¿cómo me dices que no fue el apóstol Pablo quien la escribió cuando en ese libro y en muchos otros libros, en muchas otras cartas del Nuevo Testamento, dice, yo Pablo escribo con mi puño y letra, o yo Pablo los escribo, los exhorto? Eso se llama pseudoepigrafía. En Arriba Bichuela, mira, como esto es un conversatorio, esto es algo de preguntas y respuestas, yo me estoy dando la libertad de compartir toda esta información, pero, y creo que es importante, ¿no? Eh, Claro, pero la pseudoepigrafía, para que me puedan entender en el lenguaje español, es un plagio. Nosotros lo conocemos hoy como plagio. Por ejemplo, David escribe un artículo o un cuento o hace una investigación y yo esa investigación de David le coloco mi nombre, como le pongo mi nombre, Michael Cerezo lo hizo, como si fuera yo el autor de esa investigación, y eso se llama plagio aquí hoy, en el siglo XXI. Sin embargo, para el primer siglo, eso era algo normal, eso era algo normal. Era algo normal que alguien escribiera algo y le pusiera el nombre de algún apóstol. ¿Por qué? Porque para uno añadir un libro a nuestro canon bíblico, o sea, para que un libro, por ejemplo, para que el mismo libro de Apocalipsis fuese añadido, o en este caso, mira, el libro de Hebreo, que es un ejemplo que me gusta usar mucho, el libro de Hebreo no tiene ningún autor, o sea, no dice quién fue el que lo escribió. Hay gente que se lo atribuye al apóstol Pablo, pero el libro de Hebreo no lo escribe el apóstol Pablo. No sabemos quién es el autor del libro de Hebreo. Sin embargo, la iglesia en un momento dado, para el primer siglo, segundo siglo, le estaban atribuyendo el libro de Hebreo a Pablo. Y uno de los requisitos para que un libro entrara a la Biblia era que tenía que ser escrito por un apóstol. Entonces, al atribuirle la autoría del libro de Hebreo a Pablo, añaden el libro de Hebreo, la carta de los Hebreos, al canon del Nuevo Testamento. Así que uno de los requisitos para que cualquier libro fuera añadido a nuestra Biblia era que tenía que ser escrito por un apóstol. O sea, que tenía que ser escrito por un apóstol. Eh, y es interesante, como te decía hace un rato, porque quien funda esta iglesia es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le dedica, o los discípulos de Pablo, le dedican una carta completa a esta iglesia. De hecho, los alaba, le dice que han hecho un excelente trabajo, alaba su fe, alaba también el amor que ellos tienen por la obra del Señor. Pero esa carta de los Efesios se escribe aproximadamente para el año 60, aproximadamente. Estamos hablando que han pasado varios años, porque Apocalipsis se escribe aproximadamente entre el 95 al 105, ¿no? Entonces han pasado ya varias décadas y Pablo le dedica una carta. También se cree que el pastor de esta iglesia era Timoteo. Y mira qué interesante que Pablo le dedica una carta completa a la iglesia de Efesios y después le dedica dos cartas al pastor de esa iglesia. Así que miren lo importante que era esta comunidad. Vamos ahora a desempacar verso por verso lo que dice Apocalipsis capítulo 2, pero me gustaría comenzar diciéndote esto, y es que la iglesia de Éfeso fue la primera iglesia en fundarse.
Luego, pues fueron añadiéndose otras iglesias y en el libro de Apocalipsis hay un mensaje a 7 iglesias, que son las 7 iglesias que están en Asia Menor. Pero la primera es la iglesia de Éfeso. Por eso comienza el libro de Apocalipsis hablándole a la iglesia de Éfeso. Es la iglesia como por decir, es como decirte, Éfeso es la iglesia madre. De Éfeso salieron todas las demás iglesias de Asia Menor. La primera en fundarse fue Éfeso. Por eso el autor de Apocalipsis comienza hablando a la iglesia de Éfeso. Claro, y es, bueno, obviamente, pero para que quede claro a algunos, que esa iglesia es, bueno, como usted decía, era una comunidad pues pagana, que tenía ciertas costumbres, ciertas cosas, entonces ahí empieza como Pablo a conquistar a los gentiles, a los que no eran también judíos, ¿verdad? Y esto, entonces llega y trae las buenas nuevas y funda la primera iglesia, ¿verdad? Ahí. Tengo entendido que bueno, Éfeso es como, queda como por los lados de Turquía, o por ahí, ¿verdad? Aproximadamente, sí, por ahí. Y de hecho, Éfeso era una ciudad importante para Roma, porque entraba y salía mercancía, embarcaciones, que eh, geográficamente Éfeso estaba en un lugar bien estratégico y muy concurrida por los romanos. De hecho, a pesar de que es una comunidad pagana, había judíos allí también. Listo, bueno, ahora vamos a ir, bueno, vamos a leer, vamos a entrar un poco en contexto y leer la Súper. palabra. Apocalipsis 2, capítulo 1 en adelante, dice, escribe el ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Bueno, primeramente, que vamos a ir descifrando estos 2 primeros versículos. Mira, Aquí está hablando, ¿verdad? Según, digamos, la revelación de Juan, está hablando Jesús, a lo que tengo entendido es el que dice, yo soy el que tiene las 7 estrellas a su diestra. Entonces, háblanos un poco de eso. mira, como yo mencioné hace un momento, hay 7 iglesias a las cuales, ¿verdad?, el autor de Apocalipsis le escribe, 7 cartas, ¿no? Comienza primero con Éfeso. Y está el texto, que es el capítulo 2, verso del 1 al 7. Entonces el aspecto de Jesús aquí en esta carta dirigida a Éfeso es que tiene 7 estrellas en su diestra, o sea, en su mano derecha. Los candelabros de oro. Y estas 7 cartas dirigidas a estas diferentes iglesias, revelan un paralelismo único. Algunas son más largas, otras son más cortas, pero cada una de ellas consiste en 7 partes. Todas estas cartas que fueron escritas a estas iglesias tienen 7 partes, algunas más cortas, otras más largas, pero mira, todas estas 7 cartas dirigidas a estas 7 iglesias en el libro de Apocalipsis tienen un saludo a cada una de estas comunidades de Asia Menor. Tiene un aspecto de la aparición del Señor a Juan de Patmos, por ejemplo. Aquí acabamos de leer que aquí el Señor se le presentó con 7 estrellas en su mano derecha. Luego tiene una evaluación de la salud espiritual de esa iglesia. Después da unas palabras de alabanza o unas palabras de reproche, que lo vamos a estar viendo en breve en los demás versículos. Luego tiene unas palabras de exhortación, continúa con promesas para el que salga victorioso y al final, pues
les da un mandato a escuchar lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Y las primeras 3 iglesias son Éfeso, Esmirna y Pérgamo. Entonces, las cartas concluyen con promesa. Claro. No sé si tú puedas seguir leyendo, léete hasta el versículo 7 Ajá. para que podamos entender. Dice, íbamos por el 3. Dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Mira qué interesante que en las primeras 3 iglesias, Éfeso, Esmirna y Pérgamo, la carta termina con una promesa. Si tú prevaleces, si tú perseveras, si tú continúas haciendo lo bueno, mira, te voy a dar de comer del árbol de vida, que está en el paraíso de Dios. Pero si tú te fijas, las otras 4, que es la iglesia de Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, concluyen con el mandato de oír con atención lo que el Espíritu está diciendo. Vuelvo a repetir, las primeras 3 termina la carta con una promesa. Luego las otras 4 iglesias, la carta termina, hey, escucha bien lo que estoy diciendo, escucha lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces Jesús alaba o reprocha a 4 congregaciones. Primero, Éfeso, Pérgamo, Tiatira y Sardis. Alaba a 2, que es Esmirna y Filadelfia, y reprende a una, que es la Odisea. Estas 7 iglesias son representativas de la Iglesia Universal. Las 7 cartas van dirigidas a todos estos lugares donde se reúne el pueblo de Dios para el culto, ¿no? Para tener comunión y alcanzar a otras personas. Así que el número 7 es bien importante que no lo tomemos aquí literal, porque al principio comenzaste leyendo que Jesús tenía, o el Señor tenía 7 estrellas en su mano derecha. Y mira qué interesante que son 7 cartas a 7 iglesias. Esas 7 estrellas son las 7 iglesias que acabamos de comentar. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. 7. Pero el número 7 no se puede literalizar. De hecho, nada de lo que está en Apocalipsis se puede literalizar. Si literalizamos los símbolos que hay en el libro de Apocalipsis, matamos el género apocalíptico, porque la idea de, o no la idea, sino más bien el género apocalíptico, una de sus peculiaridades es esa, que se escribe a través de símbolos, imágenes, utiliza los colores, la numerología, el cosmos, y todo eso tiene un significado, pero no se puede literalizar. Así que el número 7 básicamente viene representando como la iglesia universal, ¿no? Envió Juan las 7 cartas a cada una de estas iglesias a la que iba dirigida, o simplemente envió todas las cartas a todas las iglesias. Y la realidad es que así como esta carta va dirigida a Éfeso, no significa que Éfeso solamente se quedó con esa carta o fue la única carta que leyó, sino que todas estas cartas circulaban entre todas estas comunidades y se leían unas a otras para seguir, ¿verdad?, perfeccionándose en la fe. Claro, es como en cuestión, es como para eso, digamos, ahora nosotros tenemos la Biblia para lo mismo. Ellos, pues, cada una tenía un mensaje, pero todos iban compartiendo la palabra y crecían unos a otros, porque al final todos podemos caer como en esas conductas, podríamos llamarlo, como en esas doctrinas o en ciertas cosas que empezamos a fallar como seres humanos. Entonces,
en un momento determinado, le estaba pasando a esa iglesia, pero no quería decir que en algún momento no le fuera a pasar a la otra lo mismo que estaba viviendo esa, ¿verdad? Yo quiero recalcar, antes de continuar, dos cosas que me encuentro acá, y una es justo que dice que Dios tiene las 7 estrellas en su mano. O sea, entonces aquí empezamos para mí con la primera palabra de esperanza, de fe, de agarrarnos de una promesa, porque eso quiere decir que Dios tiene a todas las iglesias, ahí podríamos incluirnos usted y yo, en su mano. Entonces, si estamos en su mano, realmente estamos seguros. Ahora, número dos, que muchas veces nosotros como eh, líderes, pastores, etcétera, hemos hecho algo tal vez sin mala intención, pero un poco mal, y podríamos agarrarnos de algo que Jesús transmite acá, y es que él dice, él antes de traer como un juicio, un reproche, o digamos como una palabra De de, corrección. de corrección, ajá, él primero trae las cosas buenas, las Claro. virtudes que tiene esa iglesia. Ujú. ¿Por qué? Porque si nosotros traemos lo malo al principio, siempre podríamos herir a una persona y la podríamos alejar. Sin embargo, Dios primero trae todo lo que tiene bueno para que su valor crezca, y luego le dice, bueno, pero podrías mejorar esto. Entonces él dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. O sea, yo sé cuánto usted me ama, yo sé cuánto has crecido, yo sé, y empieza a traer todo esto, y hasta el versículo 4 es que le dice, bueno, pero tengo una cosa contra ti. Entonces, eh, ahí es donde viene la cuarta pregunta que tenía, y era, ¿qué significa cuando le dice, tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor? Mira, esa pregunta está súper interesante y te la quiero contestar, pero no sin antes ir verso por verso, porque hay muchísima tela aquí para cortar. ¿Verdad? Y yo sé que hay personas que nos están viendo que tienen preguntas y algo que tú compartiste que me pareció espectacular y realmente es así. Las 7 estrellas están en la mano. En otras palabras, iglesia, tú estás en mi mano. Esta gente se encontraba en persecución por el imperio romano. Y literalmente Jesús le está diciendo, mi iglesia, mi pueblo, yo los tengo en la palma de mi mano. Yo los cuido. Y oye, y nosotros hoy probablemente no estemos sufriendo persecución, pero estamos trancados en nuestras casas por causa de una situación de pandemia, ¿no? Y lo que Jesús yo creo que hoy le está diciendo a usted y a mí como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, es que simplemente, mira, descansemos en Él porque nuestra vida está en las manos de Dios. Y, y descansemos en Él porque Él tiene cuidado de nosotros, como tú bien compartiste. Y mira qué interesante, que habla acerca de unos candelabros de oro. Cuando dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, obviamente, pues aquí habla del líder, ¿no? Del pastor de la iglesia. Eh, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Los candelabros de oro, pues son los miembros de las iglesias. Candelabros. ¿Por qué? Porque es lo que se usa para dar luz. Un candelabro, no puedo buscar una imagen ahora, pero es como una especie de figura que tiene como varias patitas y como las películas antiguas, cada una de esas patitas hay una vela y se prende, ¿verdad?, en fuego para iluminar. Mm. Eh, y los candelabros son los miembros de la iglesia porque representan la esposa que espera, que espera la llegada del esposo, en este caso de nuestro Señor Jesucristo. Y el esposo espera que
que sus seguidores, que su esposa permanezca fiel. Los candelabros de oro, que somos nosotros, fuimos para estar encendidos y alumbrar a todas las personas que se encuentran a nuestro alrededor con la luz del evangelio. El simbolismo del texto pues muestra que Jesús desea que las iglesias hagan que la luz brille en la oscuridad, donde él mismo las ha colocado. Y dice más que está caminando entre ellas. Porque dice un texto, donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Eso está en Mateo 18:20. La luz que difunden procede de Jesucristo y pasa hasta sus siervos, quienes proclaman su palabra, y los pastores no son solo portadores de luz, sino que como estrellas son transmisores de luz. Transmite la luz a los miembros de la iglesia, quienes a su vez disipan la oscuridad que rodea. Y oye, esta gente estaban rodeados de gente pagana. Éfeso era una comunidad pagana. Y no todo el que estaba en Éfeso era creyente, era cristiano. Habían sí convertidos, pero otros no. Entonces, súmale a eso los romanos, súmale a eso los judíos. Mucha oscuridad en medio de ellos. Y Jesús los coloca ahí para que con la luz, con su luz, podamos disipar toda oscuridad. Entonces Jesús se dirige a los mensajeros de las congregaciones locales porque son los responsables de llevar al pueblo el mensaje. Si no lo hacen, literalmente están tapando la luz del evangelio. Y entonces se mantienen en la oscuridad, no solamente ellos, sino a los miembros de las iglesias. Entonces, ¿cómo es que creerán en aquel de quien no han oído? Jesús habla con autoridad y él espera que sus siervos de la palabra sean sus embajadores. Claro, Ahora, también sí. es por esto también que creo que muchos de los que escribieron estas cartas, ¿verdad? Como decíamos anteriormente, tal vez, digamos, en alguna carta no fue Pablo, en alguna fue otra persona, pero cada una de esas personas que las escribe y escribe que fueron ellos, fue porque escucharon esas palabras, escucharon la buena noticia, y como ellos ya sabían escribir, como ellos ya sabían, querían traspasar eso a las otras generaciones para traer esa luz, para que eso no se perdiera, que ese fue el mensaje que, pues, que Jesús nos dejó, ¿verdad? Que realmente lleváramos esa buena noticia, que realmente no dejáramos que estas cosas se perdieran. Entonces, es como que hoy en día nosotros escuchamos algo de nuestro antepasados, de nuestros padres, de nuestros abuelos, y lo vamos traspasando como si fuera nuestro ya, porque es algo que aprendimos, ¿verdad? Y creo que eso es parte de traer esa luz, que fue las palabras que Jesús nos dejó. Totalmente, totalmente. Y mira la alabanza de Jesús hacia esta comunidad. En el verso 2, conozco tu obra, tu duro trabajo y tu paciente resistencia y que no puedes soportar a los malvados. Y no solamente eso, has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has encontrado que son mentirosos. Primero, conozco tu obra, tu duro trabajo y tu paciente resistencia. Así que Jesús no dice que simplemente sabe lo que ellos hacen, sino que afirma que tiene conocimiento minucioso de todo lo que hacen, porque nada se le escapa a Jesús, nada se le escapa de su atención. Él conoce todo de nosotros y él alaba a estas personas como resulta patente, ¿verdad? Por los sustantivos que se está utilizando aquí, tu obra, trabajo, tu paciente, resistencia. También es interesante cómo ¿sabes? Él dice, mira, yo sé lo mucho que tú has sufrido, yo sé por las diversas dificultades que tú has atravesado, y eso yo lo tengo presente. Así que Jesús simplemente
no se le escapa nada, ¿verdad? Que Dios es otra cosa. Dice, y que no puede soportar a los malvados. Así que el cristiano que hace buenas obras por medio de su esfuerzo externo y su paciencia interna es incapaz de soportar las acciones de los malos con quienes convive. A mí alguien me dijo una vez, eh, llénate de tal manera de Dios que no tengas espacio para que nada malo te entre. Literalmente esta gente estaban llenos de buenas obras y estaban siendo pacientes, teniendo resistencia, eh, ¿verdad? Para resistir todo lo que estaban atravesando, ¿no? Y estaban tan llenos de Dios que rechazaban a los malos. Es decir, la persona cuyo corazón está verdaderamente dedicado al Señor no da cabida al mal. Y hay quienes en forma voluntaria lo hacen. La máxima de que Dios ama al pecador pero odia al pecado es válida. ¿Por qué? Vamos a decir por qué en un momentito. Dice, y has puesto a prueba a quienes se llaman apóstoles pero no lo son, y has encontrado que son mentirosos. Los cristianos de Éfeso se enfrentaban con misioneros de diferentes partes que ingresaban a las iglesias, a las diferentes comunidades, y con todo descaro, estas personas se hacían llamar apóstoles, pero los seguidores de Cristo los ponían a prueba. Y los ponían a prueba, perdóname, los ponían a prueba para descubrir que verdaderamente esta gente eran falsos. Entonces, estos así, llamados apóstoles, predicaban un evangelio que no era el evangelio de Cristo. Y no los había, y no los había nombrado Jesús. Entonces, al no nombrarlo Jesús, carecen de autoridad para servir en la obra de la iglesia. En los tiempos de Pablo llegaban falsos apóstoles con recomendaciones que eran fraudulentas, que no eran reales, que no eran legales, y exigían que demostrara su condición de apóstol. Entonces los efesios sometieron a prueba la doctrina y las obras de esta gente y descubrieron que eran gente impostora, que eran gente que no eran lo que ellos decían o lo que ellos afirmaban. Como Jesús menciona a los nicolaitas en forma específica, y registra su presencia también en la iglesia en Pérgamo, también se registra la presencia de estas personas, los nicolaitas, es decir, eran seguidores de un tal Nicolás o Nicolaus en griego. No resulta del todo irreal, ¿verdad?, la sugerencia de que estas personas eran falsos apóstoles, pero no estamos seguros de que estas personas procedían de la región de Palestina o que los enviaban los judíos, las personas, los judaizantes, ¿no? Llegaron con pretensiones, con alardes para encontrarse con el rechazo total de los efesios, quienes odiaban su obra, sus prácticas, y los llamaron mentirosos. Mira qué interesante que dice y lo vamos a leer ahora en un momento, odia la obra de los nicolaitas. No que odia a los nicolaitas, sino que odias las obras de los nicolaitas. Así que aquí probablemente muchas personas no van a estar de acuerdo conmigo, pero aquí esa frase de que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado, yo la veo viva. Porque ahí dice, mira, aborrecen las obras de esta gente, pero no a esa gente. Porque esa gente pues hay que predicarles, hay que amarles, hay que compartir el evangelio, ¿no? También ese mensaje que yo te he encargado a ti como iglesia. El verso 3 dice, y has soportado y tenido tolerancia por mi nombre y no te has desanimado. Aquí Jesús alabó a la iglesia de Éfeso por sus obras, por su trabajo, por su perseverancia, por poner a prueba las falsas doctrinas, y por llamar a los mentirosos, a estas personas que se hacían pasar por maestros intrusos, por apóstoles falsos. Ahora, sintetiza la posición de los efesios
y los alaba por su perseverancia y soportar en las dificultades. Y vuelvo a ser enfático en esto. Alaba la perseverancia de estas personas que se encontraban en medio de una persecución, brother. Una persecución, pero no estamos hablando aquí de que te están diciendo, mira, vete para tu casa, no puedes ir a la iglesia, no. Estamos hablando de una persecución de que te mataban por causa de Cristo. Y esta gente, mira, perseveraba. Estas palabras deberían interpretarse como una referencia a la acción disciplinaria que la iglesia tomó con reverencia a los intrusos. Entonces, los efesios le prohibieron entrar a la iglesia a estas personas que se hacían llamar maestros, apóstoles, pero encontraban que eran falsos. Y con esto, con esta acción, le enseñaban o le modelaban a las demás iglesias lo que tenían que hacer cuando estas personas se acercaran. El nombre, ¿sabe? Cuando nosotros entendemos que somos cristianos, el nombre cristiano es que uno pertenece a Cristo y se identifica de pleno con Él. Sí, claro, ahí es importante pues recalcar que para mí es sorprendente cómo, digamos, ellos como iglesia, porque no dice solo el pastor o no dice solo los diáconos o póngale nombre, sino dice que la iglesia como tal los encontraba mentirosos. Entonces yo digo, pero ¿cómo los encontraba mentirosos? Era porque ellos realmente tenían el conocimiento, tenían la doctrina de Jesús. O sea, podríamos ponerlo en nuestro contexto, que estudiaban la palabra y por eso los hallaban mentirosos. Ahora, pues es interesante tocar este tema porque hoy en día hay muchos que se están dejando engañar por no conocer esa verdad. O sea, porque como Y, iglesia hemos dejado de leer la claro, palabra. y esto es Y algo que ha pasado desde el primer siglo. Personas que tienen cierta agenda que vienen a traer un mensaje diferente al que nosotros estamos trayendo. Y eran personas que decían, yo soy cristiano, pero que venían con una teología diferente o con ciertas costumbres que no eran las enseñanzas de Cristo. Los nicolaitas, mira, no hay una especificidad, ¿verdad?, de quiénes eran estas personas, pero mientras yo estaba estudiando y leyendo, una de las cosas que me llamó mucho la atención es que estas personas eran personas, seguidores de un tal Nicolás, que se arreguindaron mucho de la gracia que Pablo predicaba. Se arreguindaban tanto de esa gracia que comenzaron a hacer y deshacer con su vida, con su cuerpo. Eran personas lascivos. Es como decimos aquí en Puerto Rico, sigue por ahí para abajo, que Cristo, ¿sabes? Que Dios es amor, que Cristo es gracia, y tú me entiendes. sí, sí. Y uno de los detalles de los nicolaitas era eso, que eran como muy, muy liberales. Sí, ahí es donde usamos la frase de acá de que convirtieron la gracia en una desgracia. Y realmente Dios, bueno, Jesús nos dejó también, hace poco hablaba de eso con el pastor, de que eh, él escribe, cuando le escribe a los Gálatas, que le dice, ustedes fueron llamados a libertad, pero Sí, que esa libertad no sea claro. ocasión de caer en pecado, ¿verdad? Entonces, pero sí, es muy, muy, muy importante esa parte porque yo digo, pucha, de verdad debemos nosotros como iglesia meternos hacia adentro, reflexionar y decir, ¿cuánto conozco yo de verdad de mi maestro? Si me llamo cristiano, ¿cuánto conozco de él o de lo que él nos dejó para no dejarme engañar y más bien para, para hallar mentirosos al que venga con esas otras cosas, ¿verdad? Porque hoy, por ejemplo, he visto muchos lugares donde muchas iglesias cristianas meten muchas cosas del judaísmo, por ejemplo, es algo también y digamos ya eso es Ya, impresionante, ¿verdad? sí, sí, digo, yo me río, ¿verdad? Porque es que no puedo hacer otra cosa. Lo que pasa es que, ¿verdad? Tengo que ser un poquito cuidadoso con esto, porque
Estoy ahora mismo en vivo en una plataforma que no uso mucho, pero es una de las plataformas que los más adultos utilizan. Pero sí, yo conozco muchas personas que aman la cultura judía y toda esta cuestión, pero yo tengo mucho cuidado porque eh, los judíos no creen en el Mesías, tú sabes, no creen en que Cristo es el Mesías, y muchas otras costumbres que pudiésemos estar aquí hablando un buen rato. Y ciertamente, mira, hay algo que me preocupa muchísimo y es que nosotros como cristianos, nosotros a veces pensamos, David, que, que los que tienen que estudiar la Biblia o los que tienen que estudiar teología son los que tienen el llamado pastoral, los que tienen un llamado evangelista, los que tienen un llamado. Yo creo que estudiando, brother, estudiando, yo me he dado cuenta que todo cristiano, el que tenga la oportunidad, número uno, el que tenga la oportunidad, número dos, el que tenga el dinero, número tres, el que tenga el tiempo de hacer lo que lo haga. Porque, ¿cómo es posible que tratemos de seguir a un maestro, a un Cristo, a un Jesús, pero no conocemos nuestra fe? O sea, y tuve una situación, ¿verdad? En Instagram, una de las plataformas que yo más uso, esta muchacha me escribe, me dice, y esto es un paréntesis para continuar, me dice, mira, estuve hablando con un judío, de hecho, es una persona judía también, estuve hablando con un judío y esta persona me trajo varios textos de la misma Biblia, de su Biblia, de nuestra Biblia, para decirme que Cristo no es el Mesías. Y me escribió, mira, me confundí, no sé, dame luz, como decimos aquí en Puerto Rico, dame luz, ayúdame, dime algunos textos que puedo responderle a él. Y yo le dije, mira, yo lo más que te puedo decir es, yo no sé la conversación que tú tuviste con él y a veces la gente piensa que uno es un diccionario andante o una enciclopedia andante y quieren que uno le resuelva todo, pero por eso me gusta siempre decirle a la gente, mira, yo no lo sé todo, yo soy estudiante, estoy aprendiendo todavía. Y la Biblia es algo que uno nunca va a llegar a un conocimiento absoluto, porque la Biblia es viva y es eficaz, y lo que te dice hoy y te habla hoy, te puede hablar en un año después de una forma diferente, el mismo Correcto. texto, ¿no? Pero yo le comentaba, mira, yo creo que tú deberías de estudiar la fe a la que tú persigues, a la que tú profesas, porque tú te paras a hablar con un musulmán, tú te paras a hablar con un testigo de Jehová, tú te paras a hablar con todas estas personas que no son personas que siguen a Jesucristo y conocen su religión. O sea, de arriba abajo, de adentro para atrás. Y entonces nosotros, eh, no sé, brillando por su ciencia, no hemos sido muy diligentes en esa parte. Y yo creo que, mira, si somos cristianos, obviamente seguimos a Cristo, pero conocemos verdaderamente lo que estamos, profesamos, lo que seguimos. Pero bueno, eso es otro tema que no quiero entrar mucho porque después la gente me, Sí, me coge repelillo. Hay una pregunta que me hiciste ahorita, y es esa parte de del amor, ¿no? De- sí, que eso es dice, la primera, eh, lo que trae Dios, que dice, tengo una cosa contra ti, en el versículo 4. que has abandonado tu primer amor. Entonces aquí vemos ya que en lugar de continuar con las palabras de alabanza, Jesús a esta iglesia, el líder de la provincia de Asia, eh, que entendemos que, ¿verdad?, muchos estudiosos entienden que era Timoteo, el líder de esta comunidad, eh, Jesús castigó y advirtió a estas personas, a los cristianos de Éfeso, a pesar de sus incesantes esfuerzos de oponerse a la gente malvada que habían ingresado a la iglesia para corromper a la gente que estaban allí, eh, y perseverar sin cansarse, perdón, y sobrellevar las dificultades en nombre de Cristo. Algo andaba mal en la iglesia de Éfeso. Y era que ya no seguían demostrando el amor a Cristo que tuvieron los primeros años de su vida cristiana. Eh, Entienda, esto es una comunidad que en los tiempos de Pablo
Pablo predicó por un periodo de 3 años, si nos dejamos llevar por el libro de Hechos, y predicaba de una forma que le resultaba útil y le enseñaba públicamente de casa en casa a estas personas. Entonces, alrededor de una década más tarde, Pablo escribe a Timoteo, o los discípulos de Pablo escriben a Timoteo, quien era pastor de Éfeso, y le dijo que había que amar con corazón puro, con buena conciencia y fe sincera, con el propósito de que la obra de Dios entre ellos fuese creciendo. Entonces, mencionó que algunos maestros falsos en la congregación se dedicaban a los mitos, a la genealogía, sin fin en lugar de las exigencias de amor. Y eso lo podemos encontrar en 1 Timoteo, capítulo 1, verso del 4 al 6, donde Pablo está hablando todo esto a nuestro querido amigo Timoteo. ¿A qué se refiere aquí? Has abandonado tu primera amor. Han surgido diferentes interpretaciones, y yo lo que puedo decirle es que ahorita comentaba David que esta comunidad, Pablo comienza a predicar en el libro de los Hechos muy temprano. Luego le dedica un libro específicamente a esta comunidad de Éfeso, que entendemos que era ya para el 60, 70 aproximadamente. Le dedica un libro a la iglesia de Éfeso, así que ya esta comunidad, ya esta iglesia estaba establecida, y ahora estamos en el año 96 aproximadamente, así que han pasado varias décadas. En otras palabras, los cristianos, los primeros cristianos que estaban allí ya no estaban ahora. Muchos habían fallecido, muchos de los líderes ya eran viejitos, otros ya habían fallecido, así que aquí estamos viendo una nueva generación. Has dejado tu primer amor. ¿Qué cosas tú hacías antes? ¿Cómo comenzaron ustedes que ahora no están haciendo? Cuando esta iglesia se formó, tus padres o tus abuelos eran así, 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 así. ¿Qué pasó con ustedes que no son como ellos? Y es que muchas veces tendemos a seguir los caminos de nuestros padres, de nuestros abuelos, simplemente por cultura, porque fue lo que se nos enseñó desde pequeño. Y yo creo que hay un texto que me gusta muchísimo que habla Job, que dice, mira, de oída yo te había oído, en algún momento yo te conocía por lo que la gente me decía de ti, por lo que yo escuchaba de ti, pero ahora mis ojos te ven. En otras palabras, ahora yo he experimentado quién verdaderamente tú eres. Y estas personas, probablemente esta generación nueva de Éfeso, de la iglesia de Éfeso, eran personas que, pues, pudiésemos decir que estaban por costumbre, que lo que estas personas hacían, lo que esta iglesia hacía antes, ya no lo estaban haciendo. Michael, ¿pero a qué se refiere? ¿Amar a Dios o amar al prójimo? Yo diría las dos, porque es que yo no puedo decir que amo a Dios si no amo a mi prójimo. Yo creo que si yo amo a Dios, si yo amo a Dios, que es una relación vertical, se va a ver reflejada en la forma en que yo trato a la gente que está, mira, en forma horizontal, Claro. alrededor de las personas que me rodean. De hecho, más abajo dice, y también has dejado tus primeras obras. Y yo creo que en mi caso, cuando yo realmente, digamos, Jesús me transforma, cuando me apasiona, cuando me encuentro con Él realmente, podemos decir como en ese punto donde ya uno sabe quién es, no por lo que le dijeron, sino que uno ya lo conoció personalmente. Creo que ese amor es automático y uno simplemente se apasiona por ir a ayudar a alguien, transformar a alguien, digamos, de una u otra forma, ayudar, sembrar la esperanza, ir y contarle lo que Jesús hizo con nosotros. Y entonces creo que dejaste tus primeras obras fue eso, que luego llegó como esa comodidad en la iglesia, ¿cómo fue que dijo usted? Pues bueno, no sé, no sabría, ¿verdad? Habría que ver en qué sentido te refieres en cuanto a comodidad.
porque claramente Jesús alaba a esta gente que están siendo perseguidos Ajá, por pero el Imperio Romano. cuando dice, y dejaste tus primeras obras, yo creo que es eso, que en un Había momento como cosas que este, hacían antes que ya no hacen. ajá, ya pasaron varios tiempos y hoy realmente ya no lo están haciendo y parte de ese amor, de amar a Dios es amar a la gente. Eso es lo que automáticamente uno hace, realmente, ir a ayudarle a alguien, a contarle lo que Jesús estaba haciendo y esto, ¿verdad? Entonces, Claro, y yo me iría más allá, y yo me iría más allá, y esto aquí podemos hacer una predicación completa, pero como esto no es una predicación, esto es como un conversatorio, un estudio y demás. eh, Mira, estas personas, o sea, primero comenzaron haciendo ciertas cosas, sus padres, sus abuelos, sus antepasados, pero ya las dejaron de hacer. Eh, la hospitalidad, número uno. El amor no solamente a la gente que está dentro de la comunidad, no solamente a la gente que está en tu región, el amor a tus enemigos. Eh, Porque yo creo que más, una de las formas que más nosotros podemos evidenciar ese cambio, el perdón de Dios en nuestra vida, es en la medida que nosotros estamos dispuestos a amar a los que nos persiguen, a los que nos aborrecen, a los que nos levantan calumnia, a los que hablan mal a nuestras espaldas, aún nosotros sabiendo quiénes son, eh, amarlo, 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 perdonarlo y restaurarlo. Así que has dejado tu primer amor con Dios y tu primer amor con tu prójimo, porque si tú dejas tu primer amor con Dios, ¿sabes? Si tú dejas de amar un poquito a Dios, dejas de amar un poquito a tu prójimo, y eso se va a ver reflejado, o sea, eso es algo que va alineado, y Jesús lo dijo, mira, ama a Dios y a tu prójimo. Ese es el primer y más grande mandamiento. Por consecuencia, por default, si tú amas a Dios, amas a tu prójimo. Lo vas a demostrar en la forma en que tú lo tratas. así es. Eh, bueno, para ir aterrizando ya, para ir concluyendo, de verdad quiero traer como esa reflexión que les decía, no solo como iglesia, aunque primeramente, obviamente como iglesia, para nuestro tiempo, eh, realmente esto, como venimos hablando, sucedió hace mucho tiempo, pero cuando Jesús escribe, bueno, se escribe a las iglesias, realmente también el número 7 significa como la perfección o la perfección de Dios, ¿verdad? Entonces, Claro. creo que es, disculpen ahí por la bulla que se alborotaron ahí los perros, pero No, no, entonces es importante entender que realmente no se le escribe solo a esas 7 iglesias, como habíamos hablado, sino es realmente para todos nosotros, porque esto va de generación en generación y cada generación, digamos, yo un día escuchaba una frase que dice que el que no conoce la historia está condenado a repetirlo, o sea, si es para mal o digamos, o para bien. Entonces hay que conocer la historia. Entonces, cada generación, Dios vuelve a traer este mensaje a la iglesia. Cada generación vuelve a suceder lo mismo. Cada cierto tiempo, la historia en cierta manera se repite. Entonces, hoy en día, realmente nosotros vemos, tenemos que revisarnos a nosotros y decir, estoy amando más mi ministerio, por ejemplo, estoy amando más hacer ciertas cosas que amando a Dios, por ejemplo, dejé mi primer amor, o sea, ya estoy a veces porque nos pasa mucho que a veces estamos tan ocupados en haciendo una cosa, haciendo otra, por ejemplo, en nuestro caso, yo no sé si a usted tal vez en algún momento le ha pasado, pero que uno está haciendo un video por aquí, que está en Spotify, creciendo en Instagram, en el otro, y se mete en un montón de cosas tratando como de, eh, pues, alcanzar más gente para Dios, pero en medio de todo ese trabajo,
se nos olvida lo principal, que es acercarnos a Dios. O sea, empezamos como a dejarlo ahí un poco al lado. Y ahí es donde, como decía usted, cuando pasa eso, entonces dejamos de amar a la gente y ya hacemos las cosas como por costumbre, en lugar de ser por un realmente amor, porque empezamos como a alejarnos de ese primer amor, de Dios, que es lo fundamental, que es lo que nos alimenta. Entonces, deberíamos analizarnos, pero también aquella gente, como decía al principio, que no pertenece tal vez a una iglesia, revisarse y decir, bueno, si creen en Dios, si creen en Jesús, porque de verdad hay mucha gente que dice, yo creo en Jesús. Eh, entonces, ¿cuánto estás visitando tu cercanía con Jesús? Porque es lo más importante. Al final, la religión no salva a nadie, el que salva es Jesús. Y entonces mucha gente usa eso como muletilla para decir, por eso no voy a la iglesia, etcétera, pero ¿dónde está nuestra relación? O sea, ¿cuánta relación tienes con él? ¿Cuánto lo visitas en las noches? ¿Cuánto horas con él? ¿Cuánto es eso? Analicémonos hoy porque de verdad esta parte donde al final, que es con lo que vamos a concluir, que dice, y al que venciere, al que persevere hasta el fin. Entonces, es eso, o sea, ahorita no sabemos si las cosas como país o como mundo van a mejorar en las cosas que nosotros queremos o no, pero tenemos una promesa realmente, pero la promesa es estando con Jesús, estando cerca de Él y entonces ¿realmente estamos cerca o realmente solo decimos que estamos cerca? Entonces reflexionemos, de verdad traigamos eso a conciencia. Y si nos hemos alejado, Jesús siempre está con los brazos abiertos para recibirnos, pero entonces hoy sería un buen día para que nos acerquemos y le digamos, aquí estoy, he cometido errores, puedo estar haciendo esto, el otro, pero aquí estoy, quiero tener una relación genuina contigo y eso será suficiente para aclarar muchas cosas y para tener esta esperanza de nuevo. Y yo diría que en el tiempo que estamos viviendo, los que estamos trancados en nuestras casas, al menos en Puerto Rico ya las cosas han estado, no estamos tan trancados como antes, pero yo creo que es un excelente periodo para nosotros hacer una introspección y hacer como esta iglesia, verificar las obras que hacíamos antes que ya no hacemos. David comentaba que amo más mi ministerio, o sea, amo más a mi ministerio o al Dios de mi ministerio. Y yo diría, y yo añadiría, es un buen momento para nosotros reflexionar y preguntarnos si amamos más a Dios, si amamos más al templo o al Dios del templo. Porque muchas personas a mí me han dicho, mira, esto es un ataque a la iglesia y la gente tendrá, ¿verdad? Su opinión acerca de esto. Para mí no ninguna ataque a la iglesia. Yo creo que Dios algo nos quiere enseñar como comunidad de fe, como cuerpo de Cristo. Este, y creo que es un tiempo interesante para nosotros entender y aquellos que, ¿verdad?, se aferraron mucho al templo, entender de que tenemos de amar más al Dios del templo que amar al templo, porque Qué bueno. Dios no se, ¿verdad? Dios no habita en un templo hecho por manos de hombres. Claro, con esto no quiero decir que no debemos de congregarnos y demás, pero hay personas que se enfocaron tanto en el templo que ahora cuando se nos quitó el templo, pues no sabíamos qué hacer y tuvimos que reimaginar, como dice mi pastor, la forma en que hacemos iglesia. Así que es un buen momento para comenzar a hacer una introspección y verificar eh, ese amor que yo tengo hacia Dios y hacia mi prójimo. Sí, y entonces, bueno, al final dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias, y al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, como decía usted al inicio, Dios siempre nos va a dejar una promesa. Él nos deja una promesa eh, al que venciere, pero ¿cómo podríamos como traducir eso en nuestro tiempo? O sea, ¿qué es ese vencer? O sea, ¿cómo permanezco? ¿Cómo? Mira, aquí dice
Que todo el que tenga oído escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. A todo el que triunfe le daré permiso para comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. El que tenga oído que escuche lo que el Espíritu dice a la iglesia. Bueno, hay gente que tiene oído y no escucha. En otras palabras, tú puedes oír, pero si no haces nada de lo que yo te estoy diciendo, pues entonces tú no estás escuchando. O sea, tú no estás poniendo en práctica, tú no estás siendo hacedor de la palabra. Creo que Pablo dijo en algún momento, mira, no escuches solamente, actúa. Así que esto es un llamado a la acción. A todo el que triunfe le daré permiso para comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. A mí me gustaría resaltar que la palabra clave aquí es la expresión triunfe, porque en griego está en modo participio y en modo participio presente. En otras palabras, en el idioma original, lo que dice ahí, el que esté triunfando. O sea, que esto es algo, mira, continuo y progresivo. O sea, no es un tiempo pasado o un tiempo perfecto. El que triunfa, el que triunfó, no, el que esté triunfando. No es una acción finalizada, sino algo continuo, algo actual. Es decir, que el conflicto y las pruebas de la vida presentes en el mundo y en las iglesias no son definitivas. Y escuche bien esto, el que esté triunfando, en otras palabras, algo continuo, algo que esto no va a parar. Esto no significa que en esta iglesia y en todas las iglesias no van a haber situaciones, no van a haber problemas, no van a haber desafíos. Claro que los habrá. Bien importante que tengamos eso presente porque en el idioma original hace ese énfasis. El triunfo previsto de la iglesia pues tiene su fundamento en la victoria alcanzada por Cristo, ¿verdad? Por Cristo, porque ya Cristo ganó la batalla. Pero Sí, la guerra todavía no ha terminado. Aunque Cristo ganó la batalla, la guerra no ha terminado. No solo los mártires, sino todos los creyentes que estén involucrados personalmente en esta guerra contra Satanás y ¿verdad? Con su escuadrón. Todo seguidor de Cristo recibe la promesa de vida eterna y todas las promesas que le hace el creyente. Al que triunfe, o sea, a todo creyente verdadero, se le van a dar estas promesas. Jesús promete al que triunfe, perdón, el derecho de comer del árbol de la vida. Y aquí, al referirse al árbol de la vida, retrotrae con eficacia al lector la historia de la humanidad, la historia humana. Porque después que Adán y Eva pecaron, Dios los expulsó del jardín del Edén. Y vemos cómo Dios colocó un ángel con espada para que custodiara ese árbol, el árbol de la vida. En Génesis capítulo 2 y en Génesis capítulo 3 lo pueden buscar. Entonces, al custodiar dicho árbol, Dios impidió que nuestros antepasados comieran del fruto, del fruto del árbol de la vida. Y con ello, que vivieran eternamente en estado sin redención, en el que existían los ángeles caídos. La redención del pueblo de Dios, la redención de su pueblo, que Jesús completa en la consumación, incluye la promesa de que todo el que va a triunfar, todo el que esté triunfando, comerá del árbol de la vida que está en el paraíso. Y el término aquí, bien interesante esto, el término griego para la palabra paraíso se encuentra solamente 3 veces en la escritura. En Lucas capítulo 23, verso 43, en 2 de Corintios capítulo 12, verso 4 y en Apocalipsis 2, verso 7, que es el que acabamos de leer. En Génesis aparece la expresión jardín del Edén, que está en la traducción griega del Antiguo Testamento, y se convierte en paraíso procedente del persa antiguo. Y esta palabra, pues lo que describe es un parque amurallado, con como un lugar lleno de felicidad. Un parque amurallado, pero un lugar lleno de felicidad. Y en el Antiguo Testamento, pues, sugiere un lugar que es deleitoso, no dañado por el pecado.
se encuentra al principio y al fin de la Escritura. Génesis, Apocalipsis. La palabra describe la vida feliz que van a tener todos los seguidores de Cristo, todos los creyentes, juntamente con Cristo, en un nuevo cielo, en una nueva tierra. Y este paraíso de Dios es parecido al jardín del Edén que Dios creó para, ¿verdad?, Adán y a Eva en un principio, aunque también muy diferente al mismo. Así que sigamos triunfando, porque esto es algo continuo. Sigamos Amén, triunfando. amén. Bueno, de verdad, creo que ya con esto estamos concluyendo. De verdad, muchas gracias a Michael por compartirnos de su conocimiento, por sacar el tiempo. De verdad, yo me siento muy contento con esto y espero no sea la última vez, que sea la primera de muchas, que podamos compartir algunos otros temas importantes. Y a usted que nos está viendo, que va a ver esto después, también si usted se alejó de Jesús o, o no ha aceptado a Jesús en su corazón, le invito a que hoy lo acepte también y en medio de esto que estamos viviendo, lo abrace y lo conozca. Y de verdad, con mi vida, con lo que he vivido, le aseguro de que de verdad no se va a arrepentir, que va a ser una experiencia maravillosa. También quiero concluir con esa parte de que dice, escucha lo que el Espíritu dice a las iglesias y creo que eso es súper importante en este tiempo también para permanecer o para seguir triunfando, es escuchar lo que dice el Espíritu, conectarnos y estar realmente escuchando qué dice el Espíritu, qué nos está diciendo, no escuchar las voces externas, no escuchar lo que dice la sociedad, no escuchar en este caso lo que dicen las noticias, sino escuchar lo que el Espíritu nos está diciendo, que vamos a triunfar, que vamos a salir adelante y que tenemos esta gran promesa en el nombre de Cristo Jesús. Les bendigo, gracias a ustedes por haberse conectado. Un abrazo, les aprecio y nos vemos pronto. Bueno, gracias David. Muchas bendiciones a los que se conectaron. Les envío un abrazo virtual desde Puerto Rico y claramente no va a ser la primera ni la última. Estamos a las órdenes. Para mí fue un privilegio estar acá con vos, como dicen mis amigos de Argentina, y nos comunicamos, mi hermano. Muchas bendiciones a todos los que pudieron conectarse. Y sigan compartiendo para que otras personas puedan Así beneficiarse es. de esta información. Así que, chao, nos vemos. Chao.